Somos periodismo joven desde el sur de Chile y relatos de nuevas voces en un solo lugar. Infórmate con nosotros y alterna tu opinión. Somos Sur Alterno. Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al tercer capítulo de Sur Alterno. El día de hoy nos están acompañando tres invitadas muy especiales, pero queremos recordarles a todos nuestros auditores que nos están escuchando a través de Radio Watch 90.1, el canal 52 y 843 de la señal del Tersur y obviamente por las redes sociales de Sur Alterno. A mi lado se encuentra una compañera, no es de generación, pero nos está colaborando con nosotros, está colaborando en el área de edición, el área de redacción, como es Paola Cárdenas. ¿Cómo estás, Paola? Estoy muy bien, Dan. Un gran honor poder estar acá, compartir el espacio de Sur Alterno en este programa tan interesante que se nos viene por delante. Muchas gracias por acompañarnos. La semana pasada estuvo con nosotros Milena Álvarez, pero toda la semana estamos cambiando a nuestro panelista de planta de Sur Alterno. Por otro lado, tengo a Daniela Rosas. Ella es la autora del reportaje de donde sacamos la problemática principal del capítulo de hoy. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, súper bien aquí. Somos de la misma región para todos aquellos que no sepan. La Daniela es de Los Muermos y yo soy de Purranque, así que ahí estamos representando la región de los lagos, representando la región de los ríos en Valdivia. Un match así. Exacto. Y por otro lado, a nuestra invitada especial, ella es Dina Martín, ella es profesora de castellano y vocera de la coordinadora No Más AFP de Valdivia. ¿Cómo estás, Dina? Lo más bien, complacida de estar aquí junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor también que puedas estar compartiendo este espacio informativo con todos nosotros. Y bueno, queremos también hacer un spam de nuestras redes sociales. Para todos que nos están escuchando, nos pueden encontrar @suralterno en Instagram, Medio Suralterno en Facebook y www.suralterno.cl, que es nuestra página web donde en un tiempo más va a estar disponible el reportaje y todo el contenido que se está trabajando con el equipo de Sur Alterno. Y el día de hoy vamos a estar conversando todos nosotros sobre un tema que ha sido transversal a través de los años en nuestro país y que ha sido un tema de interés en la vejez, la vejez de nuestros ciudadanos, como son las jubilaciones. Las jubilaciones son vitales para las personas que están cada día jubilando en cualquier tipo de trabajo en nuestro país y se debe trabajar de una manera muy delicada también. Sí. Nuestra Paola nos tiene preparado una contextualización para aquellos que no estén enterados de cómo ha evolucionado este tema en Chile. Sí, bueno, para comenzar hay que hacer una distinción entre el concepto de jubilación y pensión. Entonces, en primer lugar, las pensiones tienen que ver con un tema de sobrevivencia, con un tema de vejez e invalidez, mientras que las jubilaciones son principalmente cuando una persona deja ya su vida laboral, deja de trabajar. En este sentido, en Chile, todo esto de las pensiones, jubilaciones, data de 1855, en el que, bueno, desde esos años empezaron a comenzar los primeros tipos de previsiones que se pueden ver. Entonces, como siempre, primero fueron los ejércitos, después la marina, después los trabajadores públicos, que eran como de ese tipo de sectores en los que hoy en día incluso se puede ver que hay una diferencia entre las pensiones y jubilaciones que tienen las personas de las Fuerzas Armadas con el común de la sociedad. Exactamente. Daniela fue, como les comenté en un principio, fue la autora del reportaje que se va a publicar en la revista Sur Alterno noviembre 16 para que lo tengan en consideración. Me gustaría saber el proceso creativo de tu reportaje, porque estábamos en el mismo grupo, teníamos el mismo frente, trabajamos incluso con algunos datos, nos compartimos contactos y tú tomaste las jubilaciones desde un sector muy importante como son los profesores. Los profesores son estas personas que nos ayudan a poder surgir en la vida y son el pilar fundamental que nos entrega la educación. ¿Cómo fue ese proceso creativo, Daniela? Bueno,
bueno, como decías tú, estábamos en el mismo grupo, entonces nos dijeron ya, tenemos que hacer los reportajes y todo. Y a mí se me ocurrió porque, bueno, desde una perspectiva muy personal, porque mis dos papás son profesores. Entonces siempre he visto esa problemática y todo lo que conlleva ser profesor desde una forma muy cercana. También siempre he estado como... Para mí siempre es muy importante como darle hincapié a la importancia que tienen los profes como en el país. Y es algo que a mí me llama mucho la atención porque buscando tampoco había como mucho, o sea, se habla mucho de las jubilaciones, se habla mucho de las pensiones, pero nadie habla como de esta labor que tiene el profe, que es muy importante. Dentro de mi reportaje hablo como de varias aristas que conlleva a ser profesor, profesora. Entonces es súper importante y creo que es importante como que se le dé la importancia y relevancia y voz también como a eso y la importancia de los profesores. Porque al final creo yo que si no lo hacemos nosotros como la sociedad, nunca va a haber un cambio en ese sentido. Sí. Existen muchas realidades. Existen muchas realidades que no son escuchadas y para esto también es nuestra profesión, ser ese puente comunicacional entre las personas y la comunidad, ser ese puente informativo y sobre todo compartir y difundir estas realidades que existen, porque no solamente son los profesores, son esas personas que no pudieron trabajar, que se jubilaron sin una remuneración a lo largo de su vida, mujeres que tuvieron que hacerse cargo de su familia y luego quedaron viudas y tuvieron una jubilación de viudez muy baja y que actualmente trabajan muchas o siguen viviendo con ese mínimo dinero, considerando que actualmente en Chile, bueno, a nivel mundial incluso, tenemos una inflación muy alta, donde todo está mucho más caro, donde todo cuesta el doble, donde incluso comprarte 4 papas te cuesta 2.000 pesos para hacer una sopa. Está tremendo ese tema. Incluso el tema de los profesores es precisamente destacable en el sentido de que el año pasado, cuando el gobierno actual pronunció la reforma de pensiones, salió el presidente del Colegio de Profesores diciendo que los profesores eran especialmente un reflejo de por qué el modelo actual de pensiones en Chile, que es el sistema No Más FP, fracasó, porque los profesores cotizando 30 años, aún así tienen pensiones que son bajo los 450.000 pesos. Que con eso hoy en día estamos muy claros que no se vive acá en Chile. ¿Nos podría comentar, Dina, sus impresiones respecto en general a las pensiones y sobre todo, bueno, como está Daniela, hablando desde el punto de vista de los docentes, de los profesores, usted también que viene desde ese contexto? Bueno, los profesores siempre han estado luchando toda su vida por mejorar sus condiciones de vida, por tener mejores pensiones, mejores sueldos en realidad. Yo recuerdo que cuando estaba como en la básica allá en Las Ánimas vi a profesores que venían protestando, marchando y tenían que llegar hasta Santiago, entonces llegaban en bus hasta un cierto tiempo y el recorrido por la ciudad lo hacían a pie. Entonces eso me quedó marcado a mí cuando estaba estudiando en la básica. Entonces toda la vida los profesores han estado luchando por sus condiciones de vida y generalmente les cuesta mucho que los gobiernos o que en este caso también el Congreso apruebe las leyes que favorezcan no solamente a los profesores sino que también a todos los demás trabajadores de la nación. Entonces no dependemos solo de un gobierno, también del Congreso, y eso es importante que las personas lo empiecen a tomar en cuenta porque en el Congreso es donde se aprueban las leyes, ahí es donde se cocina todo, ya sea a favor o en contra del pueblo. Exactamente. Igual, si vemos las diferencias que existen entre las jubilaciones o los sueldos de los profesores aquí en Chile y en otros países, o sea, es bastante grande, porque los profesores en otros países tienen un sueldo de aquí sería para algún empresario, o sea, tienen un muy buen sueldo y tienen muy buenas condiciones a comparación de aquí en Chile, y eso obviamente termina afectando las jubilaciones porque no tienen buenas condiciones al principio. Incluso esto lo podemos ver en la época de pandemia, o sea, hubo muy poca articulación por parte del gobierno, mucho menos del Ministerio de Educación, para las condiciones de los profesores, porque ya no estaban combatiendo, por ejemplo, con el tema del
del trabajo a través de una pantalla, sino que era otra cosa, sino que estaban cargando con el peso de la salud mental de sus estudiantes, y obviamente cuando comenzaron las clases presenciales. Vamos a seguir conversando de este tema. Le queremos recordar a nuestros auditores que nos están escuchando a través de la 90.1 Radio UH y canal 52 y 843 de la señal de Telsur. ¡Hey! ¿Sigues ahí? No dejes de alternar tu opinión. Estás escuchando Periodismo Joven. Estás escuchando Sur Alterno. Estamos de vuelta y queríamos darle un dato que me los hizo acordar Paola, que bueno, estamos transmitiendo este programa en una fecha súper importante y en una fecha donde se está conmemorando también lo que pasó un mes de octubre en el año 2019. Así que también este tema va hace un buen match en lo que está pasando actualmente y de lo que estamos recordando y de lo que también necesitamos seguir recordando, sí, para que estos cambios se puedan realizar y sean posibles en nuestro país. Bueno, estábamos conversando sobre el problema de las jubilaciones en este caso de los profesores. Este tema es transversal, como lo habíamos dicho todos al principio, pero no ha tenido una solución en concreto. Entonces yo quería colocar ese tema sobre la mesa para que podamos discutir sobre lo que está pasando en este momento en nuestro país con los profesores. Sí, bueno, cabe destacar que igual este modelo tiene que ver mucho con una crisis que hay en Chile, bueno, que igual es a nivel mundial, que es una crisis del empleo. Y el modelo de las AFP se sostiene precisamente en un campo de inversiones de mercado, que es muy, muy interesante si lo vemos, porque tiene que ver con que es individualizado y es de acuerdo al porcentaje que se gana. Entonces, como mencionábamos, tiene que mucho relación con lo que decíamos acerca de los sueldos de los profesores. Entonces, si los sueldos de los profesores son bajos a comparación con otros países, obviamente luego las pensiones no van a ser gratificantes. Exactamente, porque al final es como se arma un cúmulo de cosas. Uh-huh. Entonces, al final no se le retribuye de manera monetaria, que lamentablemente en nuestro país o en cualquier país en realidad, las personas en su vejez necesitan un monto de dinero bueno para poder sobrevivir, porque ya no estamos hablando de vivir, sino que es de sobrevivir en este momento con el dinero que se recibe. Incluso no podemos decir que los profesores que se jubilaban antes recibían más o recibían menos, incluso se sigue manteniendo la misma situación. Hablando de tu reportaje, tú tuviste muchos profesores con los que conversaste. Sí. Entonces siento que las realidades eran muy distintas y los contextos también. Sí, hablé con varios profesores y bueno, me encontré con varias como realidades distintas, como decía Dan. Tenía una profesora que, bueno, en un colegio particular subvencionado, entonces ella jubiló, pero seguía trabajando día de hoy, tenía esa oportunidad que no tienen todos los profesores. Ahí conocí también una realidad de una profesora que trabajó en un colegio municipal, que ella le tenían que entregar un bono y el bono se lo perdieron en la municipalidad, nunca le entregaron la plata. Entonces, como realidades súper distintas. También quiero como recalcar algo que a mí me quedó súper marcado, que era un profesor que me dijo que, bueno, estábamos como hablando todo de este tema de las jubilaciones, del dinero que se le entrega a los profes, o sea, como el sueldo, y él me dijo algo que yo encuentro que es súper importante, como que él decía que claramente había un problema, que políticamente no se le daba la importancia a los profes, pero él dijo como que el problema va más allá, porque si en la casa, si las personas no le damos la importancia, no le dan la importancia a la profesión, nunca va a haber un cambio. Entonces, eso, que hoy en día no se le da el valor a la profesión, o no todas las personas lo ven así, entonces obviamente nunca va a haber un cambio si no se cambia esa mentalidad también. Al final era como lo que conversamos al principio, es el tema de cómo se les entrega ese valor a los profesores en nuestro país. Dina, ¿usted nos podría comentar respecto al proceso de jubilación que tienen los docentes? Porque existe, por ejemplo, este bono de retiro, si no me equivoco. Bono incentivo al retiro, exacto, que es para que los profesores dejen de trabajar, porque como se supone que las jubilaciones son muy bajas,
Entonces, la obligación es seguir trabajando para poder, no sé, pagar las deudas que tiene el profesorado, ya sea porque sus hijos están estudiando, o porque está pagando una casa, o porque está sufriendo algún tipo de enfermedad, o por cualquier otra razón. Entonces, muchos terminaban trabajando después de la edad de jubilación. Y para eso se dio un incentivo al retiro. Pero no, actualmente eso se está retrasando también porque el Estado no cuenta a veces con todos los recursos como para que invierta en el retiro de los profesores. Y en relación a que las jubilaciones son bajas, también se debe a que hay municipios que en determinadas ocasiones no le pagaban las cotizaciones a los profesores. En otras ocasiones tampoco pagaban los bonos que por ley le corresponde a los profesores. Entonces uno lo que tiene que hacer es conocer algo de leyes también y reclamar a la Contraloría de acuerdo al artículo al artículo de la ley, porque si no la Contraloría te rechaza el escrito. Entonces esa es otra forma de reclamar lo que a uno por derecho le corresponde. Y lo otro por lo cual se pagan las bajas pensiones, porque igual hay profesores que estaban, supongamos, no trabajan con horario completo, o porque no tienen un contrato indefinido, sino que trabajan a contrata, y enero y febrero a veces no trabajaban, entonces quedaban esperando marzo de nuevo para volver a reincorporarse. Entonces también ahí la densidad de las cotizaciones de los profesores es baja. Entonces el único país que yo sé donde se le paga bien a los profesores es en Finlandia, porque ahí la educación es considerada como lo más importante y el Estado invierte mucho en educación en esos países, en algunos países nomás, no en todos tampoco. En cambio acá el profesor siempre ha sido poco valorado porque los sueldos siempre han sido bajos, entonces la gente, el común de las personas mira también al otro de acuerdo a la cantidad de dinero que gana. A medida que gana más plata es como que le tiene mayor consideración, mayor respeto. Y lo otro que después de la dictadura el profesorado también perdió el respeto a la sociedad, porque como la sociedad se fue volviendo un poco más individualista, más violenta, más competitiva, también ahí el profesorado empezó a perder porque se le dio prioridad a la educación particular subvencionada y a la educación particular. Entonces finalmente todos los años se hacía un ranking y los colegios municipales siempre quedaban en desmedro en relación a los otros colegios. Y eso también perjudicó al profesorado, porque a medida que reclamaban no le daban las condiciones como para que tuviera mejores sueldos o que las condiciones laborales fueran mejores, porque también hay que tomar en cuenta que el municipal trabaja en condiciones adversas, porque generalmente falla la electricidad, a veces no hay calefacción, no tiene todos los recursos como para hacer un buen trabajo en aula. Entonces todo eso es como que juega en contra de los profesores. Y es que se supone que la calidad de la educación en la educación municipal es mala. Eso es el eslogan, pero en realidad no es mala. En condiciones similares, los colegios municipales le ganan a los particulares subvencionados y a los particulares, porque a pesar de toda la adversidad, logran obtener buenos resultados con sus estudiantes. Sí, exactamente. Entonces, la forma en que se mide el resultado final no es, digamos que no es justo. Hay mucha injusticia en este país, entonces esa es la problemática mayor. Exactamente. De manera personal, yo estudié en un liceo municipal y también vi esa realidad. Mi hermana trabaja con niños en una escuela municipal. Mi hermano también actualmente está haciendo trabajo docente en el liceo que yo salí. Y obviamente las realidades son súper diferentes a lo que se ve en los papeles y a lo que realmente está pasando en las aulas. Y de todo el trabajo también, y sobre todo cuando en los establecimientos educacionales tienen un porcentaje de vulnerabilidad mucho más alto, el trabajo es el doble, porque ya no se está viendo al estudiante como un ente que va solamente a las clases y recibe conocimientos, sino como una persona que necesita ayuda mucho más allá
de lo estudiantil, de los conocimientos, sino que en el área social. Y porque al final todo eso son factores que influyen en el desarrollo del estudiante. Respecto a este tema, ¿usted ha visto algunas complicaciones en temas de género? Yo conversando con una profesora en específico, ella comenzó su época de profesora, de docente, y ella me dijo que existían problemas en cuanto al trabajo, por ejemplo, que eso le afectó en la jubilación. Porque al final obviamente le daban prioridad a los hombres y ella no tenía una jornada completa de trabajo, y al final esto terminaba en que su jubilación actualmente, que ya está saliendo del ámbito laboral, sea muy baja. Bueno, yo no tengo así como que no lo viví en la realidad que haya habido una discriminación grande entre hombres y mujeres, pero generalmente los cargos directivos eran para los hombres también, pues eso es como normal en nuestro país, que siempre los varones tienen las posiciones más altas en una empresa. Y eso pienso que al menos yo no lo viví. Bueno, al final en el programa antes pasado estuvimos conversando sobre el tema de los cargos directivos, y eso ha sido transversal en todas las instituciones, no solamente en los colegios, liceos, sino que estamos hablando de las instituciones públicas, como por ejemplo bomberos, que hablamos en un capítulo anterior, carabineros, siempre han sido los hombres que han estado a cargo de esos puestos. Pero antes de seguir, vamos a hacer un pequeño corte, recordarles a todos nuestros auditores que nos están escuchando a través de la 90.1 Radio Watch. Transparentando información y difundiendo relatos, sigue en sintonía junto a nosotros e infórmate. Esto es Sur Alterno. Y estamos de vuelta, y como estábamos conversando antes de irnos al pequeño corte, el tema de las jubilaciones, el género, etcétera, pero queremos también conversar sobre los tipos de jubilaciones que existen, porque no solamente un tipo de jubilación o un tipo de pensión, sino que existen más realidades más allá de las de los profesores. Así que Paula, si me puedes comentar, es que tenemos en nuestro equipo una compañera que se llama Paula, que nos acompañó en el primer capítulo, y algunas veces me equivoco. Pero Paula, cuéntanos. Sí. Bueno, igual me gustaría volver un poco acerca de la cuestión de género, porque es interesante cuando vemos esto en términos de las AFP, dado que las mujeres a veces cotizamos menos, sobre todo en el periodo de prenatal, postnatal y todo esto, y eso es una brecha que al final de nuestra vida no se subsana en las pensiones. Ya volviendo, el sistema actual como de las AFP, antes de que fuera como lo es hoy en día, que es la administradora de fondos de pensiones, era un sistema de reparto. Es decir, trabajadores y el Estado tenían un fondo común que luego era repartido. Hoy en día, las administradoras de pensiones hacen justamente eso, administrar las pensiones. Y hay cajas de compensación y todo eso, que es como un tema más aparte. Y las pensiones se podrían decir que hay pensión de invalidez, pensión de vejez y jubilaciones como las conocemos. Entonces, en la pensión de invalidez, por ejemplo, una persona que en determinado momento de su vida tuvo algún tipo de enfermedad o accidente y ya no cotizó más, entonces el Estado subsana como su cotización y entra a tener una pensión universal que hoy en día no sobrepasa los 200.000 pesos. Entonces, personas que están con pensión de invalidez están recibiendo una pensión muy, muy baja porque no pudieron o no lograron concretar como las cotizaciones hasta los 65, 60 años, que es lo que hay. Luego ya hay casos excepcionales, como los casos de las Fuerzas Armadas, como todo esto que Carabineros, la Marina, tienen unas pensiones totalmente diferentes, basadas como en sus propios caracteres, que eso igual data desde hace mucho tiempo. Como comentaba al principio, fueron como las primeras pensiones que existieron, las de ellos, y luego ya se pasó por un sistema de cajas, como de cajas de pensiones, en las que estaba el de trabajadores particulares, trabajadores públicos, Fuerzas Armadas, pero todas eran distintas, y después se dio el sistema de reparto, que era el que tenía Chile antes de la dictadura y que cambió en 1981.
8 años antes de que terminara la dictadura, que era como este sistema de fondo mutuo. Uh-huh. En relación a eso, bueno, el sistema de reparto existió hasta, como dijo Paola, hasta 1981, y en eso es lo que están agrupadas las Fuerzas Armadas en general y Gendarmería también. Entonces ellos siguen en un sistema de reparto. Y por supuesto que tienen mucho mejores pensiones que todos los demás trabajadores y trabajadoras que están en las AFP. En el sistema de reparto es mejor la pensión porque es un fondo común, como dijo ella, pero que es solidario. Es decir, la persona cotiza a un fondo común y después, de acuerdo a los años que cotizó y de acuerdo al último sueldo que tenía, ahí se le hace un promedio, y de ahí esto saca una determinada cantidad que es como un 75-80% del sueldo, o tal vez más del sueldo que tenía en los últimos 10 años, por ejemplo, en un promedio. Sí. Entonces, eso es lo que se perdió con las AFP, la solidaridad, porque Sí. lo que tenemos ahora no es un sistema de seguridad social, es un sistema individual de reparto, cotización. sí. Y ahí quiero volver a lo que decía justamente Dani, que ella resaltó como esto igual de la individualidad, porque cuando viene el gobierno actual a presentar una reforma de pensiones, ahí salta como a la vista todo lo individualista que es esta sociedad. Y yo creo que en parte por eso también, como dijo usted, tampoco los profesores son valorados en lo que hacen, justamente por una cuestión de individualismo. Uh-huh. De lo que estábamos conversando sobre el sistema de reparto, yo también lo quiero llevar a una realidad. Fuera de cámara, con ustedes estamos conversando sobre este tema respecto, por ejemplo, de mi abuelo. Mi abuelo, él se jubiló con este sistema antiguo, y yo haciendo una comparativa con muchas personas que tuve el honor de poder entrevistarle y que también que me dieron el espacio en su casa para poder conversar sobre estos temas, es una brecha súper gigante en cuanto al dinero. O sea, habían muchas mujeres que trabajaron muy pocos años de su vida, pero que lamentablemente sus contextos eran súper diferentes, tuvieron que hacerse cargo de sus familias, dejaron de trabajar y están recibiendo actualmente 120,000 pesos, o sea, ni siquiera supera la mitad de lo que es un sueldo mínimo. Y mi abuelo arriba de un sueldo mínimo actual. Entonces, obviamente las diferencias son súper gigantes. Vemos que el sistema antiguo de alguna manera sí tenía resultados en la sociedad y garantizaba el futuro de nuestros adultos mayores, personas mayores en nuestro país. No sé si nos puede seguir comentando sobre ese tema, Dina. Sobre el individualismo, hay personas, políticos especialmente, que han hecho una campaña bien fuerte para que las personas sigan siendo individualistas, especialmente en el tema de las pensiones. Porque el eslogan, por ejemplo, esa con mi plata no, o yo tengo la libertad de elegir quién me administra mis fondos. Entonces, ese tipo de eslogan que la gente en realidad también como que se los internaliza y se los cree, eso impide que haya más cambio en la sociedad, porque cuando se hacen encuestas, generalmente los políticos dicen la ciudadanía piensa esto, la ciudadanía piensa lo otro. Entonces, pero en realidad no son los ciudadanos los que llenan las encuestas, generalmente los lleva un segmento de la sociedad. Y para los políticos, pienso yo que los ciudadanos son ellos mismos, son los empresarios y son los que tienen el poder económico en este país. Entonces, a eso se les considera ciudadanía. Y los ciudadanos, así las personas comunes y corrientes, el pueblo, como digamos nosotros que formamos parte, en realidad no tomamos decisiones ni influimos mucho para que los cambios sean más profundos en nuestra sociedad. Cuando hubo el estallido, la gente se manifestó. Ahí estaba el pueblo realmente reclamando. Ese era lo que realmente piensa el pueblo, es decir, él se siente agredido, se siente atropellado, se siente abusado. Ese es el pueblo, y la ciudadanía es otra. Cuando uno lee la prensa y dice ciudadanía, generalmente, y quienes opinan ahí son los de siempre. Al final podemos ver que
todos los problemas sociales que surgieron en el estallido social, valga la redundancia, salieron porque obviamente había un malestar social de los problemas que existían. Pero una de las cosas que yo también hablé en mi reportaje respecto a, usted como bien lo dijo, esa forma de internalizar el problema y mantenerlo en su mente y después olvidarse. O sea, todos éramos conscientes de las realidades que existían de las jubilaciones, por ejemplo, que eran uno de los puntos focales de las demandas sociales. Pero que después esto termina, ¿no? Termina, al final la gente se acostumbra a vivir de lo mismo, pero tenemos que ir pensando que al final nosotros vamos a ser el futuro de nuestro país y nosotros vamos a tener que vivir con un sistema o con un proyecto de vida desde el Estado que nos está dando muchos resultados. Daniela, no sé si nos podrías comentar en tu reportaje, como ya habíamos comentado, te enfocaste en los profesores. Me gustaría saber la realidad de aquellos profesores que estuviste conversando, porque no solamente era uno, sino que existen bastantes. Las realidades son obviamente muy distintas todas. Quería volver también como lo que están hablando sobre la brecha de género y eso. Entrevisté a varios profes que una en particular ella me contaba de que ella cuando estaban su hijo estudiando en el colegio tenía la oportunidad de que estudiaran en el mismo colegio que estaba ella, cosa que no le pasaba a sus colegas, que tenían que estar en otros colegios y no tenían tiempo después de ir a buscar a sus hijos y así, porque también el sueldo de profe no da para tener a alguien que te cuida a los hijos o cosas así. También ella contaba que ella al momento de jubilarse, como que el sueldo no le iba a alcanzar para que su hijo estaba en la universidad. ¿Y qué pasa? Que cuando no te dan muchas como las becas y eso, cuando eres hijo de profesor, porque yo también, mis papás son profe, porque no lo ven de esa manera. Entonces también es muy importante eso. También yo creo que lo de género sí se ve mucho, porque también algo que yo hablé junto con ellos era que es que los profesores también son muy importantes porque no son profesores solamente en el aula. Los profesores, yo sé y lo he visto que son profesores después cuando vuelven a su casa y siguen revisando las pruebas, planificando las clases que van a hacer al otro día. También un profesor que yo encuentro que la diferencia con otras profesiones es que de verdad ellos se involucran mucho con las personas. Que todos lo hacemos de cierta manera, pero los profesores les importa mucho qué le pasó a este alumno, no sé, Pedrito vino hoy y no puso atención en clase, estaba medio como triste, algo le habrá pasado, qué pasa en su casa, porque todos tenemos realidades en las casas súper distintas y eso también se aplica a los alumnos. Entonces eso siento que los profes de verdad como que le dan mucha importancia a eso y son profes siempre, no dejan de ser profes cuando llegan a su casa y así. Entonces eran muchas realidades distintas, también obviamente los hombres como también cotizan más, como decía la Paola, tienen una mejor jubilación en la pensión, entonces igual se ve eso harto. Y son realidades que son súper distintas, también como la que te contaba de una profesora que estaba sacando un bono y después la municipalidad se lo perdieron, que era justamente lo que decía Dina, que después ella me decía, yo no sé de leyes, no tengo alguien que me diga a mí como tú tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué pasó? A mí nunca me lo pagaron, yo esperé y nunca me lo pagaron porque yo no conozco de leyes y nadie le tomó importancia a lo que a mí me pasó. Entonces, eso, son varias realidades y todo eso. Igual con todos los que hablé concordaban con lo mismo, que es lo que hemos hablado durante el programa, que la sociedad no le da importancia a los profes, y si eso no cambia desde la casa, desde los alumnos, desde los papás, los apoderados, nunca va a haber un cambio ya en político que se le dé la importancia de esa manera. Sí, dígame. Sobre los profesores igual es que los profes igual trabajaban más de 30 horas semanales. Sí, totalmente. Por el tema de que, bueno, no tenían, especialmente cuando son papás, no les dan beca a los hijos, por el hecho de que el papá es profesor o la mamá es profesora, o ambos son profesores. Por el título universitario. Sí, claro. Se supone que son profesionales. Sí, entonces, generalmente los profesores trabajaban 35, 40 horas, incluso más, 50 horas, que eran profesores que le llamaban profesores taxi o algo así, porque iban para allá y para acá. Entonces,
la calidad de vida de ese profesor, yo me imagino que debe ser terrible, porque con todo lo que hay que cumplir, con revisar pruebas, a veces los profesores son profesores jefes que tienen ahí una tarea adicional. Entonces, en esa parte tampoco como que el Estado pone atención, es decir, qué cantidad de horas debe trabajar un profesor para que realmente sus estudiantes puedan tener la atención que se merecen los estudiantes. Y ahí la culpa es del sistema, porque este sistema en el cual nosotros estamos es un sistema perverso, es un sistema que lo único que le interesa es acumular. Los que tienen, acumular y cada vez acumular más. Y destruir, porque destruye el medio ambiente, destruye la vida de las personas. Generalmente son como que van, las inmobiliarias, por ejemplo, van abarcando cada vez más terreno, no les importa qué tipo de terreno sea, construyen ahí. Entonces, en realidad el sistema en el que estamos es el que habría que cambiar, porque también nos cambió la mentalidad por nuestra forma de ser. Porque antes la vida era mucho más pausada, la gente, como que los vecinos conversaban más entre ellos, ahora no, estamos todos enrejados y el que tiene la reja más segura, más alta, está mejor protegida aparentemente, porque igual, por muchas rejas que se pongan, igual la gente va y lo pueden asaltar, le pueden ir a robar, porque la gente no tiene de qué manera más vivir, o sea, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay delincuencia? Porque el sistema también es el que permite todo eso. Y en relación a que los profesores a veces no le pagaban los bonos, era porque también lo mismo, porque hay alcaldes o personas que trabajaban en el municipio que se saltan la ley, porque no respetan la ley y hacen lo que hicieron con el tema de las fundaciones, por ejemplo, ahora. Sí, que se dejan plata ajena para ellos. Entonces eso también pasaba en los municipios y los profesores también fuimos perjudicados por eso. Sí, y sigue pasando incluso, por eso lo de la desmunicipalización y todo ha sido una demanda del Colegio de Profesores, una demanda también de las federaciones de estudiantes, de la ACES, de la CONES como estudiantil desde hace muchos años, porque el mismo sistema como del DAEM y todo eso ha sido poco transparente y se evidencia cada vez más todos los años, en verdad, como surgen demandas que se levantan de distintos colegios. Yo quiero sacar dos conceptos que ambas dijeron, que en este caso Daniela dijo cambio y dijo sistema. Hemos pasado por distintos tipos de procesos constitucionales. Seguimos en uno actual. Y la verdad es que en los intentos que se han abordado está también el tema de las jubilaciones y ha sido como parte fundamental dentro de la estructuración de lo que fue el proceso constitucional. ¿Cómo lo vemos actualmente? ¿Cómo vemos este concepto actualmente en el proceso constitucional? Sí, actualmente este ha sido un proceso muy sinceramente y muy desde mi perspectiva, ha sido un proceso que se ha dado puertas adentro, que se ha dado entre cuatro paredes y decisiones que se han tomado súper arbitrarias, de la mano también de una campaña, como decía Dina, de desinformación. Con Mi Plata No, con todo eso, en realidad no es algo basado en evidencia. Por ejemplo, está que el sistema de reparto era mucho más rentable y además de que era un fondo común, era equitativo. Y bueno, lo que está pasando actualmente dentro de estas cuatro paredes, lo poco que sabemos, es que se está intentando sostener constitucionalmente aún más las AFP como modelo, como sistema. Exactamente. Para que no puedan haber tantas reformas a este tema. Sí, pues se le llama la constitucionalización Sí, de la ahí AFP está la palabra. Y de las ISAPRE. Sí. Entonces, para que en el futuro no se puedan hacer cambios que la sociedad esté exigiendo. Entonces, cualquier reforma que se haga se va a considerar como inconstitucional y la ley no pasa. Por eso es importante también que nosotros las personas tenemos mucha culpa de quienes elegimos para que lleguen al Congreso en realidad. Al final sí, vemos como este fenómeno que se creó de también el espíritu de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? De que se comenzó muy bien en el año 2019 en cuanto a lo que exigíamos
respecto a las faltas que hacían o que existían y que siguen existiendo incluso actualmente en cuanto a derechos sociales, pero que actualmente estamos muy volando bajo, lamentablemente, y que los resultados, también tenemos que hacer una mea culpa, los resultados también fueron desde nuestra posición. Igual es complejo, porque así como lo decía Paola, el proceso constitucional, si lo vemos a comparación del antiguo o los que han estado, la verdad, está como cuatro paredes. O sea, no tenemos mucha información sobre lo que está pasando y la información que tenemos muy limitada. Sí, además que todo esto se da justamente, bueno, los procesos constitucionales que hemos estado teniendo a partir del estallido social, el 2019, han sido una seña de que Chile quería algo mejor, que Chile quería dignidad. Esa era la gran palabra que sonaba en esos tiempos, dignidad, que hoy en día, sobre todo por el manejo de comunicacional que se ha tenido, se ha cambiado, y se ha cambiado en base desde la emoción del miedo, como un sentimiento como de querer cambio, fue reemplazado justamente por miedo a ese mismo cambio. A lo que llegase a pasar. Sí, a lo que llegase a pasar. A lo que llegase a pasar. Sobre todo tomando en cuenta como desde la economía, como que siempre se informa como esta mirada más económica y pensando siempre en que estamos en crisis y todo el tiempo como desde esa mirada, como una mirada de crisis. Exacto. Igual no podemos sacar la mirada de que esto también puede mejorar. Sí, totalmente. Esto puede mejorar, tampoco desanimarnos, porque igual nos queda mucho por delante y también vamos a tener las posibilidades de hacer algún tipo de cambio. Pero antes de finalizar nuestro programa, quiero saber las impresiones generales de cada una de ustedes sobre este tema, de lo qué es lo que se llevan, qué es lo que aprendieron, no sé, cualquier cosa. Dina, te doy la palabra. Bueno, nosotros estamos viviendo periodos de incertidumbre en realidad, pero yo pienso que las personas, el pueblo en general, los jóvenes especialmente, que generalmente son mucho más lúcidos que nosotros los más adultos, porque ellos fueron los que en el 2006 empezaron con las protestas estudiantiles. Entonces ahí que se empezó a generar ese torbellino de manifestar aquello que nos incomoda. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el pueblo consciente, empezar a concientizarse más, empezar a pensar de que no siempre se tiene que apropiar del discurso que nos dan a través de la televisión, el discurso que nos dan a través de la prensa o el discurso que nos dan ciertos políticos. Porque nosotros, si nos informamos, si leemos, si conversamos con el resto de las personas que habitan nuestros territorios, vamos a descubrir que tenemos un montón de problemas y que juntos los podemos resolver, y que solamente a través de la colaboración podemos transformar este país, porque no a través del individualismo. Entonces yo pienso que Chile debe ir cambiando, debe ser un país más solidario, porque en realidad no somos solidarios. Entonces nos falta eso, porque si fuéramos solidarios hubiéramos aceptado la constitución anterior, la que se rechazó. Y esa se perdió porque también influyeron en nosotros en que esa constitución iba a poco menos que refundar este país, y no era eso, sino que lo que aspiraba era mejores condiciones de vida para todos nosotros. Entonces yo creo que es importante que seamos también, tengamos las ganas de querer transformar esta realidad, y así se van uniendo voluntades para que la cosa resulte. Pero no empezar a informarnos entre nosotros, formar grupos de gente que conversa sobre eso y empezar a buscar caminos de solución. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que lo más importante es buscar caminos de solución, sí, para que en un futuro tengamos mejores, en este caso, como estamos hablando, mejores jubilaciones, o en general los derechos sociales. Esto no solamente va a caber en las jubilaciones, sino que es en general. Por último, bueno, Daniela, tú con las impresiones de este programa, igual respecto a tu reportaje. Bien, sí, estuvo bueno hablar aquí sobre el tema, que no solo hablamos de las jubilaciones
como que no nos centramos solo en los profes, sino en las jubilaciones en general, que es un tema súper importante. O sea, yo quería recalcar más que nada eso, como hemos hablado de la jubilación en general también. Yo quería terminar como diciendo que al final, como darle importancia a eso, a la profesión de los profesores, porque genuinamente si no existieran profesores no habrían profesionales. Y justo estábamos hablando de este sistema que le encanta generar y generar. Bueno, ellos mismos que se den cuenta también que si no le dan la importancia a los profesores, que muchas veces ese grupo social lo ven menos, no existirían ningún profesional ni nada. Entonces como que darle relevancia, todos desde su casa y eso. Exactamente, o sea, tenemos nosotros incluso el poder de compartir esta información, sí, claro, de ser un portavoz igual. Paola. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que habían señalado y hace un momento dije muchas veces la palabra crisis, pero quiero igual recalcar que esto es una, como nosotros igual estamos en periodismo y la idea también es concientizar, difundir información verídica, no desinformante. Todo esto de la crisis y que nos han sembrado en nuestra cabeza y subconsciente muchas veces es algo construido comunicacionalmente. Entonces la invitación es a informarse bien, ver fuentes oficiales, bueno, no necesariamente los medios de comunicación que hoy en día están muy polarizados hacia un lado, sino también buscar fuentes alternativas, pero que sean finalmente fuentes confiables y siempre buscar el origen de dónde surge todo esto. O sea, de dónde surgen las AFPs, por ejemplo, que es el modelo de hoy en día de la dictadura. Y que había antes de eso, bueno, un sistema un poco más equitativo que se puede reformar y evolucionar, pero la invitación es también a la participación social, la participación de espacios en los que estemos en conversación, de escuchar a nuestros mayores, porque sobre todo la poca concientización que se da con todo esto de la jubilación es porque no tenemos un lazo con nuestras personas mayores que nos están contando lo que les está pasando y que no somos capaces de escuchar totalmente. Entonces, si prestamos más atención a nuestro entorno, vamos a verlo, evidenciarlo y vamos a tener más ganas de poder cambiar lo que sí se puede con organización social y participando de los espacios correspondientes. Exactamente. Creo que es un tema para poder pensar mucho y reflexionar respecto a eso, y también los invitamos a que puedan ser partícipes. Estamos finalizando nuestro programa, el tercer capítulo, el penúltimo de esta serie de capítulos respecto a la revista Suralterno, que también les hace un antesala. También le quiero dar el espacio para compartir sus redes sociales. Siempre les doy este espacio a nuestros invitados porque siento que es muy importante también que puedan mostrarse. Daniela, ¿puedes dar tus redes sociales? Quiero. No sé, ¿qué? Instagram. Bueno, Dani.rosasg. Ahí para que la puedan seguir. Pero sigan a Suralterno, que es lo importante. Sí. Vamos a hacer ese spam en un ratito más. Paola, ¿tú? Bueno, paola.inés. Mi línea del periodismo está basada como más en medio ambiente, un poco más de autoconocimiento, reconexión con la naturaleza, así que pueden seguirme y estoy siempre compartiendo información con respecto a eso. Que es parte de la Secretaría también. Secretaría de Medio Ambiente, que bueno, hemos estado organizando varias cositas y se vienen más, así que también sigan a la Secretaría de Medio Ambiente Watch, secma.watch. Exactamente, ahí pueden seguir a la participación estudiantil, sí, también, que va en colaboración con el medio ambiente, que conversamos en el capítulo anterior. Y Dina, ¿usted para qué se le viene de aquí en adelante? ¿Para la coordinadora nomás FP o para usted? Bueno, nosotros en la coordinadora estamos en este momento como en stand-by, pero siempre informándonos del acontecer nacional para ir viendo lo que está sucediendo en relación al tema constitucional y también lo que está sucediendo con cómo invierten las plata las AFP, y que han estado perdiendo mucho estos tiempos, porque hay unas empresas que se han ido como quebrando, entonces ahí perdemos todo en relación a los fondos. Eso realmente. Sí. Eso realmente. Bueno, pueden seguir también las redes sociales de Coordinadora Nomás FP, que también pueden encontrarlo. Sí, está también la Fundación Sol, que es un organismo técnico, que es en realidad es como un centro de investigación, fundacionsol.com.
y que siempre está ayudando a la coordinadora en cuanto al tema técnico, con informaciones verídicas sobre cómo se mueven las pensiones, en fin, una serie de informaciones así que tienen que ver con números, con cifras, con porcentajes. Entonces, eso es bueno. La coordinadora es Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. Genial. Y eso. Bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias Daniela, muchas gracias Dina por estar el día de hoy. Yo soy Dan Guerrero, conductor de Sur Alterno, Nuevas Voces, y nos vemos en el próximo capítulo. Los dejamos con Plata Tata de Mon Laferte y nos vemos en el 4º capítulo de Sur Alterno. Buenas tardes.